Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en nombre de la conversación. Estamos aquí en la sala de juntas de Coparmex con su presidente Salvador Carrejo, que por cierto está a punto ya de entregar esta responsabilidad en breve, así que hay muchísimas cosas, no solamente en el balance, sino en la cantidad de temas que surgen hoy, donde la voz empresarial es sumamente importante para que usted tenga esta conversación de mucha utilidad. Chava, gracias por recibirnos otra vez aquí hace rato que no platicamos, Hace rato que ¿verdad? no, al contrario, mi querido Toño, bienvenido y con muchísimo gusto de platicar contigo ya en esta recta final. En la recta final, 3 años ya, ¿eh? 3 años, Que se fueron como en noviembre se cumplen 3 años de esta gestión. Ya te lo platicaré al final, te lo preguntaré para cerrar como colofón esta conversación. Primero que nada, bueno, vamos directamente a los temas. Uno hoy por hoy, quizás el más, desde luego fuera la inseguridad y todo lo que esto provoca, pero uno de los más polémicos, donde por cierto el fenómeno de reacción de los trabajadores del Poder Judicial ha tenido no solamente el ánimo de la protesta, sino también en su configuración, en su forma, una creatividad que no se había advertido en quienes hacen este reclamo directamente a la presidenta, a quien el fin de semana incluso tachan de mentir sobre la manera en que ella quiere imponer esta reforma judicial, desacatando órdenes del juez, lo cual nos lleva quizás, usted tendrá la mejor opinión, a un régimen ya de total autoritarismo. ¿Cómo ven los empresarios, Chava, el tema de la reforma judicial? Hay algo muy recurrente que siempre hay que poner sobre la mesa. El tema se discute y las aristas quizás muchas veces sean las mismas, pero el fenómeno camina. ¿En qué nivel lo están viendo ustedes este tema de la reforma judicial? Claro. En el hoy por hoy. Claro. Mira, bueno, es muy clara la posición de Coparmex desde que se empezó a discutir todo este importantísimo tema en nuestro país, esta reforma del Poder Judicial. Definitivamente nosotros desde sus primeras etapas que se dio a conocer más o menos cómo venía esta reforma, nosotros hemos sido muy claros, muy enfáticos, muy frontales, como Coparmex Nacional y como Coparmex Chihuahua, externando nuestra opinión de que es una reforma completamente dañina para el país, completamente dañina para la economía, completamente dañina para la democracia y completamente dañina para el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos comunes. No estoy hablando de los grandes empresarios ni de los empresarios en general. Esto afecta el Estado de Derecho para toda la sociedad en su conjunto. Hemos sido muy enfáticos en este tema y no hemos cambiado de opinión. Evidentemente, bueno, se dieron las condiciones políticas a nuestro juicio de una manera muy artificial. Esta mayoría calificada que hoy tiene el partido en el poder, obtiene una mayoría que le permite hacer estos cambios a la Constitución sin siquiera escuchar. Ni la leyeron. O sea, leyeron hay una clara consigna de que esto tiene que pasar a como dé lugar. Ya no hablemos de la oposición, simplemente no han escuchado a la sociedad civil, no han escuchado a los propios trabajadores. Son paleros como el PRI, ¿no? Pues, y mediocres como el PAN. Yo creo que ha habido una gran decepción de la oposición porque este resultado de su falta de capacidad política no es otra cosa más que la consecuencia de muchas decisiones del pasado de los partidos de oposición que hoy están teniendo este costo. Simplemente el importar personajes como Yunes, que se las cobró, y no al PAN, se la cobró a la sociedad, ¿verdad? Se la cobró al país, ¿verdad? Siendo un tipo con esa trayectoria, como Marco Cortés lo hace senador y llevando de suplente al papá, que trae denuncias por desvíos no de 3 pesos, de casi 4,000 millones de pesos. Entonces, que no nos sorprenda la situación en la que está la oposición hoy en día en nuestro país, ¿verdad? Que ustedes no tienen interactividad con ellos, ¿verdad? Bueno, como organismo empresarial tenemos comunicación, tenemos diálogo. Que no sirve para nada, ¿verdad? Pues bueno, hacemos nuestra labor de poner los puntos que nosotros opinamos, tanto a nivel nacional. Coparmex Nacional tiene pues muchos mecanismos de lobbying y demás, como a nivel local. Nosotros nos acabamos de juntar con la bancada panista, se registró en los medios de comunicación. Tenemos programado una reunión con la bancada morenista. ¿No le reclamaron a la bancada panista que hayan votado por la militarización? Claro. ¿Y qué dijeron?
Claro. corto. No, pues nos dan sus puntos de vista, ¿no? Y Vino pues, el bueno, lineazo de la gobernadora para que votara. Es un guiño a la 4T, ¿no? no nos consta, por supuesto, es parte de la especulación en los ambientes políticos, sin embargo, la bancada panista, bueno, pues nos da sus argumentos que son respetables. Yo creo que aquí el punto es, nosotros no hemos cambiado de opinión. Nosotros pensamos que así como la reforma al Poder Judicial es dañina, esta reforma de la Guardia Nacional, por supuesto que es también dañina para la sociedad. Y bueno, necesitamos tender puentes de diálogo. Tuvimos estos diálogos con el partido, en este caso con la bancada de Acción Nacional, lo tendremos con la bancada de Morena en el Congreso del Estado, y de la misma manera a nivel nacional tenemos diálogo con los distintos actores políticos. Entonces, pero eso no significa que no nos mantengamos nosotros en nuestra posición, escuchamos argumentos, por supuesto, son respetables, pero nosotros tenemos nuestra propia visión del país, de lo que creemos que es mejor para el país, no solamente para el sector empresarial, que es una característica de Coparmex. Si bien agremiamos empresarios, muchos de nuestros posicionamientos tienen que ver con temas generales de Pero democracia. estamos solo Coparmex, ¿no, Chava? En este aspecto. Nos Porque los gustaría- demás están muy entregados. El CCE Nacional, que es la cúpulas de los organismos empresariales con Francisco Cervantes, pues es un florero de la 4T, está muy entregado. La ¿no? verdad es muy lamentable la posición del CCE Nacional. Esto lo hemos externado también abiertamente. Creo que hace falta realmente una mayor convicción de los organismos empresariales cúpula sobre lo que está pasando en nuestro país y las consecuencias de muchas decisiones que hoy se están tomando, que van a tener graves consecuencias en los próximos 20 años. Oídos sordos y muy aislado entonces Coparmex en este sentido, ¿no? No diría que Porque los totalmente grandes aislado. hombres del dinero pues están con la 4T totalmente, los Slim, los Legorreta, los Larrea, o sea, todas estas fortunas que se duplicaron con López Obrador y que eran antes sus enemigos y fueron sus cómplices y sus asesores, y que le hablaban al oído, que pues fue también una falacia. Su dinero se hizo tan fuerte que pues no se puede contar con ellos, ¿no? O sea, como nunca hemos visto una representación o una imagen empresarial muy fragmentada y muy criticada por la clase media. Claro. Porque se Y van con donde, justa razón. que se van donde está el dinero, como los locales también, ¿no? Mira, yo creo No que nos vayamos tan lejos. aquí yo creo que hay que distinguir entre el rol de los organismos empresariales, que también nos gustaría haber estado más acompañados, ¿verdad? En muchos de los posicionamientos, pero bueno, el rol de los organismos empresariales hay que distinguirlo de los grandes capitales que siguen sus intereses. Lamentablemente, priorizan sus intereses a los intereses de la nación. Hay mucho de eso, no lo puedo generalizar, pero muchos de los grandes capitales evidentemente velan por sus intereses más que los intereses del país. Más vale el contrato que la dignidad, ¿no? Muchos de ellos dependen de concesiones del gobierno federal. Eso no lo justifica, por supuesto, no lo justifica. Pero bueno, Porque es un tiro en el pie, como va el país lo van a perder. Digo, ¿no? cuando nos encontremos en condiciones como está Venezuela, pues... Cuba, con apagones, no hay luz. Entonces, hemos nosotros sido como Coparmex muy claros en este tema. Nosotros seguimos con una posición frontal, firme, pero siempre con los puentes abiertos al diálogo, porque, mira, ahorita se está haciendo un análisis del Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Sheinbaum y tenemos claramente mapeado qué temas tenemos que tratar de contener, y digo, subrayo tratar porque la posición política de Morena pues es irreductible. Es imbatible, es imbatible para tomar decisiones. Ya ves la blasfemia de Fernández Noroña, ¿no? Con la reforma judicial. Pero, se va a pudrir en el infierno ese tipo, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, estamos haciendo un análisis exhaustivo del Plan Nacional de Desarrollo en donde tenemos claramente qué temas tenemos que contener o tratar de contener, qué temas tendremos que negociar y qué temas tendremos que apoyar, porque hay muchos temas que encontremos coincidencias con el gobierno, ¿verdad? Y nuestra función de contrapeso no significa ser oposición, significa ser claros, frontales, abiertos en lo que no estamos de acuerdo, pero significa también apoyar las cosas que creemos que van a ser bien para el país, y también hay cosas que podrán venir y que estaremos de acuerdo. El tema de los salarios, por ejemplo, el tema de los salarios, del aumento del salario mínimo, de hecho, esto es algo que no se reconoce,
pero se habla mucho de que en el sexenio de López Obrador hubo una recuperación muy sensible en el salario mínimo. Todas las propuestas vinieron de Coparmex. No, el crédito no es de ustedes. Y el crédito no es para es nosotros, de ellos. es de ellos. ¿Sí? Entonces, como si el gobierno tuviera el dinero, ¿no? O sea, como si el gobierno la lo gran pagara, cortina ¿no? de humo que el gobierno genera riqueza. No, el gobierno es tan robusto que es al revés. La riqueza se genera en el sector privado. Así es. El gobierno tiene una función importante de administrar y de redistribuir. Eso es parte importante. Pero algo que creo que estos gobiernos no entienden es que no pueden redistribuir lo que no se crea. Y la creación está en el sector privado. Y en estos 6 años no ha habido condiciones que favorezcan la creación de riqueza. Es decir, no ha habido política, ¿no? Ha habido política pública que incentive la inversión, que incentive el desarrollo de los negocios. Y cuando los negocios hablo del micro, del pequeño, del mediano y también del gran empresario. Claro. No ha habido una política pública que favorezca esto para que aumente la riqueza, para que el gobierno la pueda redistribuir o los propios empresarios hagamos nuestra parte en ese sentido. Es que son gobiernos populistas de izquierda, comunistas, que necesitan pobres, ¿no? Requieren, que por cierto, ya se llevaron todo el dinero. Es un país quebrado. En la ecuación de cierta tendencia de gobierno en toda América Latina, incluso en España, pues se requiere de pobres para que su modelo político funcione. Y de ninis. Y de gente que no hace nada y tiene que darle el gobierno. O sea, nosotros mantenemos a los flojos. Y de gente que no entienda, ¿no?, cómo funciona un país. De 18 a 29 años, cuando el joven está en plena etapa de su educación profesional, de egresar y de ser muy productivo con la energía que se trae. No, el requisito es que no trabajes y que no estudies. Pero que recibas un dinero del gobierno. Claro, pues para que te vas al antro y en la noche te lo botas. Y al momento de la votación, pues le respondas al gobierno que te está dando tu dinerito, ¿no? Oye, Chava, para concretar, porque es importante lo que dices, estás hablando de 3 ejes. Si podemos concretar y resumir rápidamente en esta primera parte de la entrevista contigo, ¿cuáles son los ejes del plan de Sheinbaum donde no están de acuerdo? ¿Cuáles sí y cuáles tendrían ustedes que objetar? O lo que acabas en 3 etapas. Claro. Mira, en términos generales, creemos que este gobierno, al menos en el plan, pero incluso ya en las primeras acciones, pareciera ser que sigue el mismo carril del presidente López Obrador en atentar contra el Estado de Derecho, en atentar contra las instituciones que administran nuestra democracia y en atentar contra la transparencia y la rendición de cuentas. Esto está clarísimo. Ya el INAI ya se va a acabar. Todo esto está clarísimo y evidentemente estamos en contra de todo lo que acabo de mencionar, de todas las iniciativas políticas, etcétera, que vayan en el sentido de estos 3 grandes temas que acabo de mencionar. ¿Ustedes están en contra en este aspecto, en el enunciado o en el dicho, o van a pasar alguna acción? Pues las acciones que podamos hacer, porque Amparos, todo eso. Hay algunos temas que como sociedad civil en algunos casos se pueden promover, como se ha hecho, pero en otros casos corresponde a por ejemplo, y perdóname, no soy abogado, pero no me acuerdo si se llaman acciones de inconstitucionalidad o otro término, no me acuerdo, perdón. Corresponde, no tenemos la personalidad jurídica para hacerlo, correspondería a los partidos de oposición, las controversias constitucionales y demás. No, pero como organismos y sociedad civil se pueden interponer. En algunos casos hay la posibilidad del amparo, pero bueno, volvemos a lo mismo, con esta reforma del Poder Judicial, pues qué posibilidad de éxito tenemos de ganarle al gobierno cuando el gobierno va a poner, porque en los hechos... Está en desacato, acuérdate. En los hechos... se habla mucho de que se va a democratizar porque la gente va a elegir a los jueces y a los magistrados. Lo cual es una trampa. Es una falacia. Porque ¿quién va a poner a los nombres que van a aparecer en esas boletas? Pues ellos mismos. Puros cholos de Tepito. Entonces, es una falacia esto de que el pueblo va a elegir a los jueces y magistrados. Porque sí, a lo mejor alguna gente va a ir a votar, pero sobre los nombres que ellos quieren que votes. Entonces, pues digo, las posibilidades de los ciudadanos para defendernos cada vez se van viendo más disminuidas. Estos son, volviendo a tu pregunta, Toño, estos son los grandes temas que nosotros no estamos de acuerdo. ¿En qué sí estamos de acuerdo? En grandes inversiones en temas de seguridad, en fortalecer los temas de inteligencia,
Sí les convence los 4 ejes que dieron a conocer. Creo porque que siguen los abrazos. creo que le faltan varias cosas importantes a los ejes que mencionó la presidenta en el tema de su estrategia de seguridad. Ajá. Estamos de acuerdo en los 4 ejes, pero no menciona nada de fortalecer a las policías municipales, a los policías estatales. Al contrario, aunque ya no supe si fue fake o no, se hablaba de que la Guardia Nacional iba a centralizar, pero no, ya eso no supe si fue real o no. Empezó a circular por ahí una versión de que las policías municipales tenían que ceder el mando a la Guardia Nacional. No, que va a haber coordinación y una parte estrecha con las policías municipales. Incluso el alcalde de Chihuahua lo confirmó. Bueno, coordinación Bonilla. siempre bienvenida, por supuesto que es algo que se requiere. Que no sirve para nada, pues hacen turismo militar, Pero, nomás andas con las camionetas. Ya la chocaron la mayoría, ya no hay. Pero bueno, creo que hay ausencias importantes en esta estrategia. Digo, es bueno lo que se propone, pero hay ausencias importantes. Fortalecimiento de las policías municipales que se debilitaron con el gobierno anterior. Se quitaron los fondos, los fideicomisos que había antes para fortalecer a las policías municipales. Falta fortalecer a las policías estatales. Falta fortalecer a los ministerios públicos, a las fiscalías, etcétera. Hay una serie de ausencias importantes en la estrategia de seguridad. Hay avances con respecto al periodo anterior, al gobierno anterior, de que se esboza algún tipo de estrategia, porque en el gobierno de López Obrador jamás hubo ni siquiera un esbozo de estrategia. Con esta frase que tanto daño nos ha hecho de abrazos no balazos, pues evidentemente, bueno, pues no hubo una ausencia de estrategia. Hoy se esboza una estrategia. Sin embargo, tiene elementos faltantes que creo que hay que poner sobre la mesa. Y temas de política social seguramente vamos a coincidir, ¿verdad? Vamos a coincidir no en el exceso y el uso electoral de los programas sociales. Sin embargo, se reconoce que hay segmentos de la población que requieren apoyos directos. Eso nunca lo hemos cuestionado. Tenemos que acabar con la pobreza extrema. Esto es indigno en nuestro país. Pero se incrementó la pobreza extrema con López Obrador. Se incrementó la pobreza extrema. Ese es un gran engaño. Con datos oficiales. Sí, muchísimo. La pobreza extrema en el gobierno de López Obrador se incrementó. En ese segmento, nosotros estamos plenamente conscientes y de acuerdo que ahí se necesitan transferencias directas para esos segmentos de población. Pero que lleguen, no como le están haciendo ahorita, que los intermediarios fueron los mismos de Morena y hay una exigencia de auditorías que nunca la van a hacer, de gente que de la noche a la mañana se hizo millonario y de cuarto, quinto, sexto nivel. Sí, entonces lo hemos comentado. Y ahí lo ligamos con otra cosa que comentaba, los temas de transparencia. Una corrupción terrible. Entonces hay todos los incentivos para que la corrupción, lejos de disminuir, aumente. No podemos hablar ahorita en tan corto periodo de este gobierno de casos graves de corrupción, es demasiado prematuro. Sin embargo, se están configurando todos los incentivos para que exista una corrupción rampante en este país, de por sí de la que ya tenemos, ¿no? Y de la que ya veníamos desde los gobiernos anteriores. No, pero está terrible la situación, porque claro. Es visible, ese vocablo de moda, hay una visibilidad de cómo se han robado la corrupción los empresarios. Pues tú eres empresario, puedes platicar con nosotros somos reporteros, platicamos con grandes constructores que cuando iban a licitar les pedían un moche, pero no era el diezmo, se dejaban caer, pero terriblemente. Y dije, pues es que ya no me sale, ¿no? Pues necesitas mocharte con tanto, porque pues, yo soy el que da la obra y la licitación, como ahorita está surgiendo el escándalo mayúsculo de Zoe Robledo, independientemente de sus cosas íntimas, que nosotros no hacemos ese periodismo, de la cantidad de corrupción que hizo con sus hermanos y los hijos de López Obrador con sus amigos para licitar cantidades de fantasía, miles de millones de pesos en el Seguro Social. Ahorita el escándalo está sobre Zoe Robledo, por decir algo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esta primera parte de lo que es la conversación con Salvador Carejo, presidente de Coparmex. Ya era importante volver a platicar con él para saber la voz empresarial de Chihuahua. Y seguimos en la segunda parte con otros temas que sean, ojalá también de su interés, y seguramente lo serán.